El día número 23 es acerca de Peter Higgs, el físico que predijo la existencia del famoso bosón de Higgs en los años 60. Nació en 1929 en Edimburgo, Escocia. Su padre era un ingeniero de sonido que trabajaba en la BBC y que hizo parte de los primeros años de formación o de enseñanza básica de Peter debido a los numerosos cambios de residencia que tuvieron asociados a la Segunda Guerra Mundial. Él vivió y estudió gran parte de su vida en la Escuela Gramática de Bristol, donde conoció a Paul Dirac. A sus 17 años se especializó en matemática y en física, realizó estudios posteriores hasta obtener su doctorado, trabajó como docente en diferentes entes universitarios. Digamos que el más relevante de ellos para su recorrido científico fue la Universidad de Edimburgo, que es donde él desarrolla la idea de que las partículas no tenían masa cuando el universo estaba en sus inicios. Peter siempre fue un alumno sobresaliente, trabajó, como mencioné, de la mano con Paul Dirac, uno de los físicos teóricos más influyentes del siglo XX, considerado de hecho padre de la mecánica cuántica moderna. Peter obtuvo su título de doctorado en 1954 en el King's College de Londres con su tesis titulada Algunos problemas en la teoría de las vibraciones moleculares. Después de esto ingresó con un contrato postdoctoral en la Universidad de Edimburgo, institución donde desarrollaría toda su carrera profesional y en la cual actualmente es profesor emérito. Peter desarrolló la teoría que explica la masa de toda la materia a partir del conocido como campo de Higgs, y esto lo analiza durante un paseo por unos montes en Escocia, donde tuvo diferentes pensamientos que fueron plasmados luego en artículos científicos, y este se considera su mayor momento de inspiración. Allí logró empezar a postular que las partículas no tenían masa al comienzo del universo y que ellas adquieren la masa una fracción de segundo después, cuando interactúan con un campo teórico ahora conocido como campo de Higgs. Asimismo, fue reconocido por su propuesta de la ruptura de la simetría en la teoría electrodébil, por explicar el origen de la masa de las partículas elementales en general y los mecanismos que predicen la existencia de una nueva partícula llamada bosón de Higgs. Peter sostiene que este campo penetra en el espacio dando a todas las partículas subatómicas que interactúan con él su masa. Este campo es el encargado de dar a las partículas su masa. La base original de este trabajo, de esta teoría, proviene realmente de un físico estadounidense que nació realmente en Japón, llamado Yoichiro Nambu, de la Universidad de Chicago. Y a partir de ahí él toma estas bases y empieza a desarrollar su teoría del campo y el bosón de Higgs. El 4 de julio del 2012, la Organización Europea para la Investigación Nuclear hizo público un descubrimiento de una nueva partícula subatómica que confirma con más de un 99% de probabilidad la existencia de este bosón de Higgs, conocido también popularmente como la partícula de Dios. Entonces, esto fue un hallazgo fundamental para explicar por qué existe la materia tal y como la conocemos en este momento, y corrobora el planteamiento teórico de Peter Higgs años atrás. Este mismo día, en el año 2012, el astrofísico británico Stephen Hawking consideró que Peter Higgs debería ganar el Premio Nobel de Física porque ya habían logrado comprobar su teoría sobre el bosón. Asimismo, el presidente del Instituto de Física del Reino Unido, que se llama Peter Knight, señaló que el descubrimiento del bosón de Higgs es tan importante para la física como el descubrimiento del DNA lo fue para la biología, y establece una parte fundamental para lograr comprender la estructura del universo. Entonces, en este momento, en este año, él era el presidente del Instituto de Física del Reino Unido. Y un año después, en el 2013, Peter Higgs y François Englert, haciendo parte del Laboratorio Europeo de Física de Partículas llamado CERN en Ginebra, ellos son galardonados primero con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, y luego reciben el Premio Nobel que había mencionado Stephen Hawking. Ellos reciben el Premio Nobel de Física como un reconocimiento por el descubrimiento teórico
de un mecanismo que contribuye a nuestra comprensión del origen de la masa de las partículas subatómicas y que fue confirmado por los experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones. Cuando hablan del Gran Colisionador de Hadrones, es el acelerador de partículas más grande que existe y de mayor energía. Además, es la máquina más grande construida por el ser humano a nivel mundial. Fue elaborado con la colaboración de más de 100.000 científicos, cientos de universidades, laboratorios, países. Se encuentra en un túnel de 27 kilómetros de circunferencia, con una profundidad un poco mayor a 170 metros bajo tierra. Está ubicado en la frontera entre Francia y Suiza, muy cerca de Ginebra, y allí es donde lograron corroborar lo que Peter había planteado de forma teórica y comprueban la existencia del bosón de Higgs. Peter se casó con una compañera de él, una activista de la campaña para el desarme nuclear. Esta era una campaña fundamental, una organización que buscaba el desarme nuclear a nivel internacional, pero especialmente en el Reino Unido. Buscaba regular las armas por medio de acuerdos, se oponía a toda acción militar que resultara en el uso de armas nucleares químicas o biológicas, como había sucedido con la bomba atómica. Con ella tuvo 2 hijos, uno de ellos estudió informática y el otro estudió música y se especializó en jazz. Peter actualmente tiene 91 años. A lo largo de su vida no sostuvo creencias religiosas ni consideraba la existencia de una deidad. Por esto se mostró todo el tiempo en desacuerdo cuando llamaron al bosón de Higgs la partícula de Dios. Pensó que este término podría confundir a las personas que no son religiosas o podía indicar asociaciones que para él no eran ciertas, porque no sostuvo nunca creencias religiosas. Y terminó citando un fragmento de una entrevista donde le preguntan si realmente el haber llamado al bosón de Higgs la partícula de Dios tuvo algo que ver con el impacto y el interés tan grande que tuvo en la población. Y él responde diciendo: el interés del público por la estructura profunda de la materia, el origen del universo y demás, guarda siempre un fuerte componente religioso. Si no estás acostumbrado a pensar y a profundizar en este tipo de cuestiones, la religión te da una respuesta fácil, un atajo. Pero cuando se mezcla física y religión, el resultado es pésima física y también, supongo, pésima teología. Y con esto terminamos el día número 23 acerca de Peter Higgs.